Gabriela, ¿querés venir a contarnos? Mire, nos corremos un chiquitín. Gracias. Y a ver la experiencia que tenemos. Y en esto que va a explicar, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces los ordenamientos normativos se cruzan de una forma un tanto extraña, digamos, ¿no? Y hay algunos organismos públicos que tienen su propio ordenamiento normativo. No sé usted, yo trabajé 2 años en el Ministerio de Educación y hay veces que hay cosas que vos decís, pero ¿y el Código Civil, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Dale, un chico que va a una escuela que tiene 6º año, imagínate, o un instituto público de profesorado, y el loco tiene 18 años, ¿no? A ver, el ejemplo sería, convive una persona de 18 años con persona de 17 años. Entonces, por ejemplo, para hacer tal cosa le piden la autorización de los padres. Sí, pero tiene 18 años, no requiere la autorización de los padres. No, el reglamento dice que tiene que traer la autorización de los padres. Te hace un ejemplo sonso, ¿no? Como para ubicarnos, no digo que esto sea estrictamente así. Pero te pone por adelante el reglamento por encima del Código Civil y Comercial. Entonces, el reglamento dice que tiene que traer el certificado de los padres, pero tiene 18 años. ¿Qué certificado de los padres? Tiene que traer el certificado de los padres y es más fácil, y eso lo sabemos los abogados muy bien, que siempre es más fácil cumplir aquello que es un requisito burocrático sin sentido que oponerte al cumplimiento, porque vos lo cumplís y más si tenés que tener certificado y que siga para adelante la cosa. No sé si es exactamente así, pero que hay veces hay interpretaciones de la ley en función de los reglamentos que no se entienden. Dale. Buen día. Anda, ahí estamos. Bueno, yo vengo de parte del Centro de Estudio y Debate de Seguridad Social de acá de la Universidad Nacional. Gracias, Marcelo, por el espacio. Creo que nos va a servir tanto a los profesionales que ejercemos como a los funcionarios mezclar un poco las herramientas para hacer un poco el ejercicio lo más llano posible, sobre todo para la gente que tiene una discapacidad que ya de por sí tiene una vida complicada, si además le sumamos complicaciones en los trámites, aún peor. El Centro de Estudio tiene como objetivo analizar, debatir y masticar un poco las normas y las circulares que van saliendo por parte generalmente del ANSES, pero de cualquier organismo previsional. Este año nos dedicamos bastante en varias jornadas a analizar una normativa nueva que salió en diciembre, que es la 30 del 2021. Es una resolución que lo que busca es unificar criterios y ajustar pautas para que, como decimos los previsionalistas, cada ANSES tiene su librito y cada vez que tenés que iniciar un trámite tenés que averiguar qué pide esta ANSES, qué pide la otra, porque todos tienen un criterio distinto. Entonces, la idea de esta resolución es unificar criterios para evitar que se denieguen beneficios que no corresponden a la denegación, para evitar generar litigiosidad o demoras en las resoluciones. Y obviamente siempre teniendo en cuenta el fin último, ¿no? Que es cubrir riesgos de ancianidad y subsistencia de las personas que lo necesitan. Esta resolución, si bien tuvo varios cambios en las pautas, hay un artículo particular que es el que creo que más tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, que lo que hace es incorporar un artículo que lo que establece es que se va a eximir, en los casos en que nosotros solicitamos las pensiones, tanto derivadas o directas, de hijos mayores con discapacidad, se nos exige que demostremos que la persona tiene un 66% de incapacidad. En esos casos lo que se hace es otorgar un turno a las comisiones médicas que van a evaluar por medio de una junta el porcentaje que le corresponde a la persona. Este artículo lo que hace es eximir justamente de la intervención de las comisiones médicas para aquellas personas que ya tienen otorgada una sentencia que declara la incapacidad y que en esa sentencia se establece que el origen de la patología es anterior o por lo menos contemporánea al hecho que genera el beneficio. Es decir, si la patología es anterior a, por ejemplo, el fallecimiento del papá, y lo establece específicamente la sentencia, hace que entonces se exima a la persona de concurrir a la comisión médica. Esto para nosotros esta resolución, digamos, vino a allanar un poco el camino. Nosotros no buscamos, obviamente, que restringir la autonomía o la capacidad de las personas, porque sí, para evitar ir a la comisión médica, sino que en los casos en que realmente corresponda una restricción de la capacidad, las sentencias tengan varios puntos bien específicos y detallados para evitar que después la ANSES nos pueda cuestionar o que te falta este punto o que la sentencia no menciona este otro y sigamos dilatando el proceso de conseguir la pensión, que en definitiva es lo que buscamos.
Esta misma resolución establece que la sentencia tiene que establecer 4 puntos indispensables para poder eximirnos de ir a la comisión médica, que son, obviamente, el diagnóstico y la patología de la persona, la época en que empezó a ser evidente o que se originó el hecho incapacitante, esto justamente para saber si es anterior al hecho que genera el beneficio, los recursos sociales, familiares, económicos, el entorno en el cual la persona convive y tiene, el régimen de protección que se le va a otorgar y, por último, la autorización tanto para tramitar como para percibir haberes previsionales. Yo creo que además esto trajo beneficios inclusive para la familia, ¿sí? que intenta estas pensiones para sus... Generalmente son hermanos o generalmente no, casi siempre son para los hermanos, ¿no? Porque fallecen los padres y ese hermano con alguna discapacidad de salud mental queda completamente desamparado, vivían y estaban a cargo, tenían un estado a cargo de los padres y es gente que no trabajó nunca, obviamente por cuestiones de por su incapacidad. Sí. Esta pregunta, porque yo tradicional cero, ¿no? Pero vos estás hablando de cuando el papá tenía una jubilación y le pasan esa pensión al chico, tener el hijo a cargo discapacitado y le quieren pasar esa pensión. Exacto. La sentencia, o sea, lo que se pide la restricción de capacidad en el tribunal y ahí para percibir los haberes, ¿cómo sería? Bien, hago la pregunta que hace por si no se escucha. En casos que, claro, la persona vivía, el papá tenía una jubilación, percibía una jubilación, tenía a cargo a su hijo por la incapacidad que tenía, fallece el papá y se tramita la pensión, ¿sí? Todos los hijos con mayores de edad que tienen una discapacidad y que pueden demostrar que estaban a cargo del padre, ¿sí? Dependían económicamente del padre, se puede solicitar la pensión de ese papá. Antes de esta resolución que salió en diciembre, vos iniciabas la pensión, ¿sí? Y te enviaban a la comisión médica. La comisión médica generalmente, lo hablamos con Víctor antes de ingresar, en las incapacidades físicas es mucho más objetiva para evaluar porque la historia clínica es mucho más fácil de diagnosticar o de establecer un porcentaje. Y las incapacidades de salud mental me parece, no sé si, me atrevo a decir esto, no sé si son tomadas más a la ligera o son un poco más difíciles de demostrar, que generalmente establecen, la ley misma establece que si el médico que le tocó en la junta médica no está capacitado para la patología que se presenta, se haga un estudio complementario. Normalmente el estudio complementario que, por lo menos en mis casos he visto, son psicodiagnósticos de 4 oraciones, que deben ser 4 preguntas genéricas que se le hacen a todos y que después nada tiene que ver con la patología real que tiene la persona. Entonces lo que hace esta resolución es establecer que si la persona tiene una sentencia que declara la incapacidad y que esa sentencia además establece que la incapacidad es anterior al hecho, por ejemplo, el fallecimiento del padre, se exime de que concurra a la comisión médica y ya se sobreentiende que, digamos, como tiene la sentencia que declara incapacidad es porque hay un equipo interdisciplinario que lo evaluó correspondientemente. En mi caso en particular he podido comparar dictamen de la comisión médica con un dictamen de un equipo interdisciplinario y no tiene pero nada que ver una cosa con la otra en la manera en que se toma el caso, ¿no? He visto dictámenes que, bueno, tengo un caso en particular que por eso a veces me intensifico cuando hablo de esto porque me tocó muy personal un caso que tomé y me violenta un poco ver las injusticias que están pasando estos. Son unos mellizos, a veces voy a decir chicos porque la hermana lo trata como chicos, pero son gente de 60 años, con un retraso mental grave, de perinatal, del parto mismo, y los dictámenes médicos fueron copiados y pegados, y ellos fueron a comisiones médicas con distintos, uno un día y otro a los 15 días, y vos comparás los dictámenes y son copio-pego, le cambiaron el DNI y el nombre, como si fuesen personas idénticas. Confunden, por ejemplo, diciendo que pidieron el beneficio de la mamá, cuando en realidad el que falleció es el papá. O sea, te da cierta cuestión de que está tomado con alguna desidia, ¿no?, la evaluación. Y hacen afirmaciones de las cuales, bueno, ni hablar que el profesional no se individualiza correctamente, te ponen un apellido, no sabes ni la matrícula ni el nombre que lo evaluó, y mucho menos los test o los diagnósticos que le hicieron para llegar a esas conclusiones. He leído en estos casos, por ejemplo, de los mellizos, que establecen y afirman que la persona
sabe hacer cuentas matemáticas, que conoce el valor del dinero, que tuvo un trabajo y decidió dejarlo. Y cuando vos hablás con la hermana y dice, jamás supo hacer una cuenta matemática, no conoce, me ha contado, y por suerte no veo ningún colega conocido que me va a decir otra vez trayendo el tema a colación, pero la hermana misma me ha dicho, ha gastado 12.000 pesos en comprar alfajores acá en la esquina y en la comisión médica me están diciendo que conoce el valor del dinero. Entonces, un poco como decía Marcelo, tenés que salir al pasillo a decir no soy competente, en el caso del juez, nosotros tenemos que salir a decirle, el dictamen dice que tu hermano conoce el valor del dinero y que la hermana te diga gastó 12.000 pesos en alfajores, que me vengan a decir que conoce el valor del dinero. O que tenía trabajo y lo dejó, cuando en la realidad era un taller municipal de jardinería para esparcimiento y no obtenía remuneración alguna por eso. Y a diferencia de los equipos interdisciplinarios que sí se plantean en los procesos de restricción de curatela, que están comprendidos por asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras o médicos neurólogos, dependiendo de la patología, hemos visto dictámenes realmente acordes a la realidad. Establecen que no conoce el valor, por ejemplo, en estos casos, no conoce el valor del dinero, es la hermana quien tiene que identificarle qué colores de cada billete tiene que darle al kiosquero, nunca trabajó, no percibió remuneración por las actividades que realizaba, sino que era de simple esparcimiento. Entonces es ahí donde realmente te das cuenta que se toma de otra manera la evaluación, acorde realmente a la realidad. Y es por eso que la sentencia después, si es que el equipo interdisciplinario aconseja la curatela, teniendo la sentencia que lo declara incapaz, la Administración Nacional te exime de ir a la comisión médica, que por lo menos para el familiar, incluso el incapaz que a veces no entiende siquiera lo que le estás tramitando, es una ventaja porque realmente lo van a evaluar como corresponde y dándole el lugar que amerita y no un formulario medio prearmado como a veces pueden llegar a tener las comisiones. ¿Dos dije? No. La patología o el diagnóstico, la época en que se produce o se empieza a manifestar la incapacidad, los recursos sociales, familiares del entorno de la persona con incapacidad y el régimen de protección que se termine decidiendo. Y agregamos además que el ANSES lo pide, es la autorización expresa para tramitar y para percibir. Para que después nosotros, terminado todo el trámite de la pensión, no venga el ANSES a decir, bueno, perfecto, le corresponde, pero todavía no tenés la autorización para ir al banco a retirar el dinero. Entonces, que la sentencia ya salga con eso sería ideal. No sé si hay... Sí, no, lo que nosotros nos llevamos, si bien es un tema que ya habían venido la gente del Centro de Estudios para hablar sobre esto, es a los proveyentes de los juzgados de familia para tener en cuenta estos aspectos que la verdad, si bien podríamos contestar que en algunos casos el Código Civil y Comercial no lo está exigiendo, tampoco es algo que sea tan complicado de poner, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el diagnóstico está, la época para la cual se produjo está, y hay que ponerlo por otra parte, porque tiene implicancias no solamente para ANSES, sino para los actos jurídicos que pueden ser nulos, anulables, o sea, eso está. Paréntesis, la forma de establecer cuál es el grado de capacidad de una persona es pedir una partida de nacimiento. O sea, si vos querés saber si una persona tiene una restricción a la capacidad, tenés que pedir una partida de nacimiento. Y acá, si yo quiero establecer como abogado, cuando un acto jurídico celebrado por una persona con restricción a la capacidad fue efectuado cuando ya padecía esa restricción o no, lo puedo llegar a tener también dentro de lo que es el dictamen del equipo o del cuerpo interdisciplinario de peritos. La autorización para percibir haberes, la verdad es que se va a desprender de la misma restricción y la verdad es que es cierto, alcanzaría tan solo con las disposiciones generales diciendo, a ver, esta persona puede administrar hasta 10.000 pesos y en adelante lo administra el curador o el apoyo, mejor dicho, en este caso, en el ejemplo sería el apoyo, nada obsta al juzgado de decir autorízase expresamente al apoyo a percibir tal y tal cosa. Digamos. No es una cosa que sea tan complicada de hacer. Así que lo que vamos a hacer respecto de eso, trasladándoselo obviamente a los jueces, que ya lo hemos estado hablando esto, es esa posibilidad en esos casos de incluir esos aspectos cuando sean así solicitados, ¿no? No me parece que nada de lo que esté en la resolución sea incompatible con las cosas que podemos llegar a hacer. Esto lo hace el tribunal en forma cotidiana.
A ver, y en esto pasa también los criterios que nosotros venimos sustentando. Nosotros estamos para solucionar a la gente los problemas y no para complicárselo, digamos, ¿no? O sea, la idea es solucionar problemas. Hay una cosa que es eterna y con esto vamos... Vos no sé si tenés otra cosita. No, quería aclarar que en caso de que se disponga el sistema de apoyo, el ANSES no te exime de ir a la comisión médica. Ahí, de todas maneras, tenés que pasar por la comisión médica. O sea, solamente frente a la sentencia que te declara la incapacidad, ya entiende que el porcentaje que ellos requieren estaría dado. O sea que sería, en teoría, en la menor cantidad de casos, porque en teoría tendría que hacer todas restricciones y pocas de incapacidades. No sé si será tan así la cosa. Pero bueno, termino con esto. Perdón, había habido un par de preguntas. Bueno, la de Livia ya la contesté. Y Livia creo que se refiere también a los casos de discapacidad física, Livia Podestá me refiero, discapacidad física con discapacidad mental. O sea, dice, bueno, el problema son los grises, es cierto. O sea, hay situaciones que son un poco que no se sabe hasta dónde es una discapacidad física y hasta dónde hay quizá una discapacidad mental. Y Alejandro de Arroyo Seco nos dice que el tema de la jerarquía constitucional de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la declaración de jerarquía constitucional en realidad no la pone por sobre la Constitución, ni tampoco, quizás entiendo eso Alejandro, si bien está en la misma jerarquía, evidentemente no deroga ninguna de las normas constitucionales. De igual modo, yo creo que esto también se ejerce con los pies en la tierra, digamos, ¿no? O sea, hay que ejercer de modo tal de aplicar la Constitución, la Convención en su jerarquía y, en primer término, la legislación de base. Termino con esto. Hay una situación que creo que todavía se reitera. Ustedes díganme si eso sigue pasando o no. La Asociación Rosarina de Fútbol exige para inscribir a los chicos, no sé, para registrarlos, el concurso de los dos, del papá y de la mamá y la mamá, o del papá y del papá si es que lo tienen, de los dos. Cuando en realidad el Código Civil y Comercial te dice que con uno solo alcanza. Cada vez que hacen ese tipo de pedidos, sale por parte del juzgado, pueden salir darle dos alternativas. El ejemplo lo digo por esto. Puede salir una alternativa que diga a los solicitados no al lugar por manifiestamente improcedente y le jodiste la vida a la gente, porque con eso no hace nada. Cuando vaya a la Asociación Rosarina de Fútbol, decir el nene hoy no juega y ese pibe se va a quedar esperando entrar porque no va a jugar. O le podés hacer lo mismo diciendo que el pedido es manifiestamente improcedente porque pasa tal cosa y por ende debe considerarse autorizado el chico para jugar. Entonces dijiste lo mismo, pero le permitiste entender de qué se trata. Lo extraño de esto es que no se logra entender. Y siguen apareciendo los mismos pedidos. Por eso reitero, muchas veces, como nosotros tenemos que trabajar no por la ley, sino por la gente, tenés que andar haciendo algunas cosas que en un examen estricto del derecho no es estrictamente correcto. Digamos, no correcto, sería más que suficiente. Y acá más o menos lo mismo. Es cierto, con la disposición general diciendo tiene una declaración de incapacidad, se entiende que ese curador tiene la autorización necesaria para andar cobrando los haberes. ¿Sí? Pero eso es una interpretación. El organismo interpreta otra cosa. Bueno, alcanza a componerle que se encuentre autorizado para percibir los haberes. Nos vemos en un ratito con violencia de género y violencia familiar. Sí, muchas gracias. No, gracias. Muy claro.